Ya estamos en ¿Cómo vivo. no? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a entrevistar, vamos a conversar con el escritor argentino Daniel Frini, que ha salido seleccionado en esta convocatoria, ¿no?, de la editorial Yo Publico en México. Mientras vamos a empezar a transmitir, voy a leer la presentación de Daniel, que dicho sea de paso, es una presentación un poco extensa, pero lo importante es aquí presentar a este amigo escritor, ¿no? Un fuerte abrazo para todos los amigos que se están uniendo a la transmisión, no sin antes también invitarlos, ¿no?, a que puedan compartir este video y poder llegar a más personas que le gusta la literatura y el tema literario. Hoy, como les menciono, vamos a hablar del tema de la microficción. Vamos a también a comentar un poco de este proyecto literario en México. Mientras doy la presentación de Daniel, los invito por favor a compartir, como les repito, la entrevista. Y empiezo con la presentación de Daniel. Daniel Frini nació en Berrotarán, Córdoba, ¿no?, en Argentina, en 1963. Es ingeniero mecánico electricista de profesión, escritor y artista visual. Ha publicado en varias revistas virtuales y en papel, en blogs y en antologías de Argentina, España, México, Colombia, Chile, Perú, y además también ha sido traducido a los idiomas italiano, portugués, ¿no?, al francés también, al inglés, al canadiense, y bueno, también ha sido traducido en Hungría. Publicó además poemas de Adriana, ¿no?, esto gracias a la editorial Artilugio de Buenos Aires en el año 2017, y también otro libro que lleva por título Manual de Autoayuda para Fantasmas. Un buen título, me gusta bastante. Esto fue publicado por la editorial Micrópolis, una editorial peruana, ¿no?, en el año 2015, y también El Diluvio Universal y otros efectos especiales, con las ediciones Epumisoe de Buenos Aires en el año 2016. Y también otro libro, 9 hombres que murieron en Borneo, ¿no?, de Artilugio Ediciones, en Buenos Aires en el año 2018, La vida sexual de las arañas Pollito, gracias a Color Ciego Ediciones también en Argentina, y ha obtenido diversos reconocimientos, ¿no?, entre ellos el premio internacional de monólogo teatral hiperbreve Son Céspedes del año 2009 en Madrid y también en México. Y acá también un dato interesante, el premio La Oveja Negra, ¿no?, en el año 2009 en Argentina. El premio El Dinosaurio 2010 en Colombia, un hermoso país al que tuve la oportunidad de visitar, y el premio del 9º Certamen Internacional de Poesía en el año 2011 en España. El premio también Primer Certamen Internacional de Relato Corto Nouvel 2017 en España, y el Místico Literario del Festival Algeciras Fantástica 2017, además de muchos premios más. Estamos ante un escritor entonces consagrado, vamos a decirlo así, un escritor al cual tengo la oportunidad de conversar con él y también de formar parte de esta antología, Relatos en Cuarentena de Hispanoamérica, ¿no?, gracias a la editorial Yo Publico en México. Vamos a darle la bienvenida entonces a Daniel Frini. Ya saben, amigos, pueden dejar sus preguntas, pueden dejar sus comentarios. Saludamos a Manuel Teiper, también un amigo escritor que se une a la transmisión, y a los demás amigos. Ya saben, a compartir la entrevista. Daniel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Es un gusto para mí, me amo Perú, entonces siempre que tengo oportunidad de hablar con gente de Perú estoy más que dispuesto y con muchísimo gusto lo hago. Gracias por la presentación, aunque te llevó un tiempo. Lo de escritor consagrado, digamos, queda, bueno, a criterio de quien lo dice. Gracias a Dios, me gusta muchísimo la literatura y tuve oportunidad de participar en varios proyectos, muchos en México, muchos proyectos en México, tanto en publicaciones virtuales como en libros. Casi te diría que mucho más que en mi propio país, pero bueno,
Es una suerte poder trabajar con Latinoamérica y poder hacer que nuestros trabajos sean vistos en otros países, sean leídos por gente de toda Latinoamérica y es para mí un gusto y un placer participar, escribir, eh, trabajar en la microficción y trabajar en todo esto que tiene que ver con publicaciones de este tipo. Lo de Yo publico en México me interesó mucho, en primer lugar por esto de tratar de una antología temática que tenía que ver con la pandemia del coronavirus y todo lo que se dispara a partir de esta pandemia, de esta situación tan especial que nos toca atravesar en todo el mundo, que ha golpeado tan fuerte a nuestra región, lamentablemente. Eh, a veces me he preguntado si esta cuestión de escribir acerca de este tema era factible a partir de lo dramático de la situación. Y creo que sí, creo que es posible y es necesario como una manera de concientizarnos entre todos de las dificultades que atravesamos, de todo lo que tiene que ver con esta plaga y todo lo que se puede hacer a partir de ella, ¿no? Más allá de la posibilidad, por supuesto, de entretener a la gente desde lo que nos toca, que es de estas publicaciones, de estas antologías, y tratar de llevar, aunque sea para los que están encerrados, un poquito de diversión, bueno, de poder pasar el rato. Así que, y es un gusto, por supuesto, compartir contigo la antología, ¿no? He leído tu cuento, la verdad que me gustó muchísimo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, a los amigos que se unen a la transmisión, ahí leemos los comentarios rápidamente. Juan Carlos Barahona Herrera nos dice saludos. Patricia también, mi esposa está viendo la transmisión. Un fuerte abrazo para ti, mi amor. Y bueno, para todos los amigos también que se unen a la transmisión y que les gusta la literatura, como bien lo has mencionado, Daniel, creo que es importante poder fomentar este tipo de trabajos y como lo viene haciendo esta editorial en México, ¿no? El tema que estamos viviendo ahora por la pandemia a nivel mundial, creo que tiene que sacar lo mejor de nosotros, no solamente como escritores, sino como personas. Yo he tenido la oportunidad de, en cuarentena, escribir bastante, pero también leer, ¿no? Tú eres partícipe de un país tan hermoso como lo es Argentina, el cual creo que es uno de los países que si pudiera haber un mundial de literatura, creo que Argentina sería muchas veces campeón, ¿no? Porque escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Macedonio Fernández, Roberto Ar, entre muchísimos más, creo que dicen mucho, ¿no? Y bueno, tenemos cosas en común también porque aquí en Perú tenemos a César Vallejo, Mario Vargas Llosa y muchos otros más, ¿no? Daniel, para hablar un poco de tu trabajo también, más allá de esta convocatoria de esta editorial que está haciendo un buen trabajo recogiendo las voces de Hispanoamérica, cuéntanos un poco de ti, qué es lo que haces tú para escribir, ¿tienes algunos rituales? Es lo que yo me pregunto siempre, ¿no? Porque Roberto Bolaño decía que uno de sus grandes maestros era justamente otro escritor argentino, Antonio Di Benedetto, que era Sí, claro. un escritor que nadie se iba a imaginar que participaría en diversos certámenes, ¿no? ¿Qué hace un escritor de la talla de Di Benedetto participando en pequeños concursos? Y Roberto Bolaño decía que hay que pagar las cuentas, ¿no? Hay que pagar los gastos de la casa, hay que pagar muchísimas cosas, y por eso a veces un escritor de alguna manera representativo termina participando en concursos. ¿Cómo es la experiencia de Daniel Frini con respecto a los concursos literarios que has tenido mucho éxito en ello? Y me gustaría que nos puedas comentar un poco de eso. ¿Tienes algunos rituales, por eso decía? A ver, respecto de la escritura en sí, los rituales son
Los de cualquiera que se dedique a una actividad que tiene que ver con lo lúdico, con ese cable a tierra, que lo fue para mí, de hecho, la literatura. Yo vengo escribiendo desde hace muchísimo tiempo, desde más o menos la década del 80, cuando estaba estudiando en la facultad, mi carrera de ingeniería. Pero hubo ahí al medio un parate que tuvo que ver con formar mi familia, trabajo y demás, hasta que en Argentina pasamos un problema económico muy serio al principio de los 2000, la crisis del 2001, que fue sumamente brava para nosotros, y por supuesto me afectó, y me afectó de manera muy, muy visible en mi salud. Se me destaparon una serie de enfermedades. Yo digo que soy coleccionista de enfermedades crónicas, y ahí me aparecieron varias de ellas, y ya llegó un momento en que necesité ayuda de algún tipo, porque bueno, era no poder dormir de noche y todas esas cosas. Eh, Recurrí a la ayuda de un profesional, y este profesional me dijo, más allá de darme alguna pastillita por ahí, pero me dijo, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y yo, recordando lo que había hecho en mis épocas de universidad, le dije, me gusta escribir. Y él me contesta, bueno, es eso lo que tenés que hacer. Entonces, en definitiva, para mí la literatura terminó siendo un cable a tierra y un efecto de sanación inmediato. Y realmente no desaparecieron mis enfermedades crónicas, obviamente, pero a partir de ese momento viví mis situaciones diarias de otra manera completamente distinta, esa capacidad de abstraerte de los problemas diarios para poder, no sé, buscar una historia o escribirla. Eh, Esto me ocurrió ya hace más, casi 15 años, y desde entonces vengo escribiendo, y se dio en simultaneidad con esta cuestión de la internet y de las computadoras y de la posibilidad de participar y demás. Y eso me llevó a darme mis tiempos, mis momentos. En este momento estoy, todo lo que ven acá alrededor sería como mi pequeño tallercito. Van a ver por ahí algunas cuestiones de artes visuales que hago, y que es otra forma de cable a tierra. Y el ritual pasa por poder concentrarme, entonces en general lo hago los viernes a la noche. Durante toda la semana trabajo, mi trabajo en particular empieza a las 6 de la mañana cuando me despierto, entonces no puedo quedarme demasiado tiempo, y después las tareas del día la complican y demás. Entonces mi momento de tranquilidad es el viernes a la noche. Sábado no trabajo, entonces me quedo hasta las 5 o 6 de la mañana escribiendo, leyendo cosas de otros y demás. Eh, Respecto de los concursos, yo empecé a participar en concursos, en realidad, por supuesto que desde lo económico, siempre que fue posible, nunca está de más. Como decías recién, hay que pagar las cuentas, pero gracias a Dios eso me lo da mi trabajo como ingeniero. Entonces, tengo la libertad de poder hacerlo sin esto de escribir, de poder hacerlo sin una presión tan firme. Pero en realidad lo de participar en los concursos vino como una forma de probar en qué punto estaba mi literatura. Yo participaba y participo en diversos talleres y demás, y por supuesto en ellos leía mis trabajos, y bueno, recibía determinado tipo de comentarios de mis compañeros que participaban y demás. Y bueno, en general eran buenos comentarios, me gustó mucho, qué lindo esto, aquello, pero no tenía la certeza de saber que mi trabajo podía tener un nivel que permitiera aspirar a otro tipo de cosas, esto de participar en antologías y demás. Perdón, Muy, convido a virtuales si alguien quiere. muy interesante los que nos comentas. Espero no interrumpir, Daniel, tu ritual, ¿no? Como dices que siempre sueles No, por escribir los favor. viernes en la Esto, noche. esto, esto es parte de la literatura. Claro, claro, difundir creo que es importante en estos tiempos en los cuales estamos entrelazados con la tecnología. De hecho, Daniel, sí.
justamente tú me comentabas que vives en Buenos Aires, ¿cierto? Así es, sí. En Yo quisiera, realidad, en el Gran Buenos Aires, no en la ciudad de Buenos Aires, pero sí. yo quisiera que nos comentaras un poco, bueno, yo tengo la oportunidad solamente de conocer por fotos esta gran librería, el Ateneo, ¿no? Que Ujú. me gustaría poder visitarla en algún momento y creo que no descansaré en paz hasta poder visitarla, ¿no? Sí, sí, Hasta es un poder sueño que visitarla. tengo, sí, es un sueño que tengo y me gustaría que nos comentes un poco si has tenido la oportunidad de estar en esta hermosa librería y si como escritor también nos puedes recomendar algunas librerías de tu ciudad. Eh, Te da algo bastante curioso. La industria y me refiero a la parte industrial de la literatura, de la edición y la venta de libros, está muy disociada de los canales. eh, a ver, lo digo de otra manera, terminó siendo una industria en sí. Entonces, aunque es difícil entrar, a veces se puede entrar. Por ejemplo, en general mis libros están disponibles en las grandes librerías y en las grandes cadenas de librería, pero a través del sistema de impresión bajo demanda, no como disponible en los anaqueles de las librerías. Y en general, buena parte de los escritores conocidos míos trabajan de esa manera, pero su canal de ventas tradicional pasa por otro lado, pasa por las pequeñas librerías, donde es fácil llegar. Las grandes librerías, el Ateneo es un poquito una cosa ahí al medio, pero no sé, aquí hay una gran cadena de librerías que es, por ejemplo, Jenny, trabaja con las grandes editoriales. Y las grandes editoriales en general es muy difícil para nosotros, los escritores del montón, llegar. Eh, Incluso eso, participar en las grandes editoriales o ser escritor de las grandes editoriales, no necesariamente asegura calidad en los textos literarios. En general he descubierto mucha mejor literatura en Facebook, sabiendo buscar un poquito, que en novelas o libros de cuentos de autores que hoy están en el mainstream y ahí son conocidos y se les hace publicidad. Por ejemplo, por supuesto que esto no es de ninguna manera algo taxativo, hay un poco de todo en todos lados, pero en las grandes librerías pasa eso. A mí me gusta mucho cuando voy o cuando puedo, si bien estoy cerca en kilómetros, ir al centro, que decimos por aquí, es decir, al centro de Buenos Aires, ciudad, es un poquito complicado por estas cuestiones del tránsito. Dicen que entre Buenos Aires y Gran Buenos Aires somos cerca de 15 millones de personas, entonces moverse es un poquito difícil. Cuando puedo ir, me gusta mucho entrar a lo que llaman librerías de viejo, que son pequeños locales donde encontrás un poco de todo, desde textos que vienen de las grandes editoriales hasta textos de editoriales independientes. Y ahí se encuentra muy buena literatura. Hay muchas de estas librerías de viejos sobre la calle Corrientes, que es una calle, una avenida tradicional aquí en Buenos Aires. Eh, pero después saliendo por los barrios, yo vivo en lo que es la ciudad de San Martín. Y en esta ciudad hay tres o cuatro librerías bastante interesantes. Aquí se da un fenómeno desde hace bastante tiempo que tiene que ver con estas librerías café, donde puedes ir y sentarte en una mesa y leer un texto mientras te tomas un café. Y esto ha resultado en algo bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Y buscar un poquito en estas librerías hace que se encuentre la buena literatura que hay aquí, que no participa necesariamente del mainstream, ¿no? Muy interesante lo que nos cuentas, Daniel. Más bien quisiera aprovechar este tiempo que estamos conversando para que nos puedas mostrar, si tienes a la mano algunos libros, por ejemplo. Sí, a ver, Ya. vamos por... Mientras traes ahí unos libros, quisiera invitarlos a los amigos a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube
Ya saben, amigos, me pueden encontrar en YouTube como Manuel Raya. Y bueno, también seguir a nuestro amigo escritor Daniel Frini. Daniel, te podemos seguir en tus redes sociales en Facebook, ¿no? Daniel Frini. Sí, por supuesto. Por ahí te las he pasado cuando te pasé información sobre mi Perfecto. bio. Al final Sí, están las redes. Es algo perfecto. que bastante interesante. Mientras hablo con vos estoy buscando los libros. Ya, perfecto. Eh, es Eh, algo bastante interesante también esta posibilidad que da Internet, por ejemplo, de algo que estoy haciendo en microficción ahora es grabar textos muy cortos en TikTok, que es la última plataforma que apareció dando vuelta. Entonces, leo los textos de microficción para subir a la plataforma de TikTok, por ejemplo. sí, nos Eh, gustaría, Daniel, perdón, que nos puedas leer algún texto, ¿no? Que ¿Cómo no? le haya... Sí, por favor, ¿Cómo no? mientras vas buscando, voy a dirigirme al público. Ya saben, amigos, pueden suscribirse al canal de YouTube, me encuentra como Manuel Raya. Mientras tanto, mientras Daniel nos trae alguno de sus libros, aquí les voy a mostrar este libro, de paso que enviamos saludos a David Higuera, editores, ¿no? El libro Los miedos del mundo, un libro que podrán encontrar por Amazon, ¿no? Está a buen precio, y aquellos amigos que se encuentren en Lima, en Perú sobre todo, ¿no? Ya sea cualquier región, sea en Cusco, Arequipa, Tacna, Chiclayo, Trujillo, podemos hacerle envío de los otros libros, por supuesto, ¿no? Los libros de terror, la novela o los cuentos también. Se hacen envíos a todo el Perú. Los libros están a una suma módica. Pueden dejar sus mensajes a través de la página de Facebook, ¿no? De donde se transmite este video, y también poder comentar y hacerle el envío de los libros. Mientras tenemos a Daniel para que nos lea un pequeño texto. Sí, cómo no. Mientras puedo ir mostrando mis libros. Este en particular es un libro que quiero mucho y es el que se editó en Perú. Manual Eh, de Manual de Alto. autoayuda para fantasmas. Es un libro de microficciones exclusivamente. Eh, y tuve muy buena experiencia publicando en Perú, muy buena llegada del libro en general A los a lectores. mis lectores, e inclusive con presentación en ferias del libro y demás. Le mando un muy fuerte abrazo a Alberto Benza, que es el editor de Micrópolis y con quien, bueno, el responsable de que esto haya salido a la luz. Después, bueno, hay otros libros, por ejemplo, este es 9 hombres que murieron en Borneo. Pero este es un libro de narrativa conjetural y si bien hay algunos cuentos cortos, en general es de cuentitos un poco más largos, lo mismo que El Diluvio Universal y otros efectos especiales, también de narrativa conjetural, de ficción y cuentos más larguitos. Y el último que publiqué, este es bastante interesante. Acá se está dando en Argentina un fenómeno, este se llama La vida sexual de las arañas pollito. En Argentina se está dando un fenómeno bastante interesante que tiene que ver con las que se llama editoriales cartoneras. Eh, no sé si hay algo similar en otros Sí, países, en particular en Perú, lo supuesto, también. desconozco. Bueno, este libro está hecho a mano por la editorial Color Ciego de la provincia de San Luis, en Argentina, es una provincia del interior, de la región de Cuyo. Y bueno, también me ha resultado bastante grato el intercambio con los lectores de estos libros, ¿no? Incluso la editorial tuvo, bueno, las dos, también Micrópolis, tanto Micrópolis como Color Ciego, tuvieron la bondad de, con esta cuestión de la pandemia, poner los libros a disposición de quien los quiera leer, por supuesto en formato PDF o ebook, en internet, están disponibles. Así que esto es bastante interesante de hacer en esta época tan complicada, ¿no? Daniel, Eh, me gustaría que al público les, leo lector un le texto, gustaría. Sí, por favor. les leo un texto. Este texto se llama Cuento de Hadas.
En la oscuridad, a la Chuni, el miedo le duele más que el hambre. Está en cuclillas sobre el colchón que huele a sudores viejos, la espalda contra la pared sin revoque y los brazos rodeando sus piernitas flacas por sentir algo que aplaque el vacío del pecho. La Sonia le dijo que para los 14 la llevaría al cine y le contó del castillo, la princesa, el dragón y el príncipe. Hicieron 14 y la Chuni no fue al cine. Pero imagina que ella es la princesa y la pieza es el castillo. Sabe que los de afuera son peores que dragones y no espera príncipe solo por no saber para qué. Pero sí a su mamá, que venga a rescatarla de tanto miedo y golpes y mugre. La puerta se abre y aparece mamita. Pasá, cholo, dice ella. Cuando salís, me dejás la plata en la mesa. Muy bueno, muy bueno. Te deja pensando. Está, por supuesto, inspirado en un problema bastante serio, por lo menos en Argentina, que es la trata de personas, ¿no? Supongo que es un problema que debe ser bastante común en toda Latinoamérica, así que va Daniel, por ahí. como autor creo que todos buscamos algo, ¿no? Yo creo que Jorge Luis Borges buscaba la inmortalidad, aunque él diga lo contrario. ¿Qué es lo que busca Daniel Frini como escritor? En realidad me conformo con bastante poco. Tengo 2 hijos, varones, grandes ya, uno de 30 y otro de 28 años. Y en realidad lo único que me anima es que ellos estén orgullosos de mi trabajo, eh, que estén orgullosos de lo que hace su padre. Después todo lo demás es por añadidura, no me interesa. Por ahí suena un poquito y medio extraño y todos sabemos que ya por el solo hecho de ser escritores estamos buscando algún tipo de trascendencia, ¿no? Pero creo que con eso me conformaría, con que mis hijos estuvieran orgullosos de mi trabajo, de lo que hago. Si tuviéramos que hacer así una pregunta ping-pong donde tú puedas definir en una o dos palabras cada palabra que te voy a decir, por ejemplo, ¿qué Veamos. significa para ti Argentina? Bueno, es mi país, es mi patria, pero no la patria del bronce, es la patria donde están mis antepasados, donde sabés que Argentina es un país que bajó de los barcos. Mis abuelos eran italianos, algún francés por ahí dando vuelta, pero es la patria que eligieron ellos, la patria en la que vivieron mis padres, mi padre vive, ya casi lo maté también, y en la que tuve la suerte de formar mi familia y tener a mi esposa y a mis hijos. ¿Y qué significa para ti? Bueno, no sé si te gustaría hablar un poco de política, pero, por ejemplo, este apellido que suena bastante en la región, me refiero a los Kirchner. Ah, no estoy de acuerdo con la política, pero no por los Kirchner en particular, no estoy de acuerdo con la política en general. A ver, cuando digo no estoy de acuerdo me refiero a que no estoy de acuerdo a cómo se lleva adelante la política. Creo que hace mucho que se olvidó que la política es servicio para los más necesitados. Y aquí he visto que es mi experiencia, por supuesto, y no quiero entrar en discusiones que son tan del gusto de muchos por acá, pero creo que políticos de uno y otro signo han llevado agua para su molino, olvidándose de realmente las necesidades de mucha gente. Creo que muchas veces se ha disfrazado esa ayuda de una forma un tanto... O sea, se ha disfrazado la ayuda a la gente necesitada como nosotros somos buenos y brindamos ayuda cuando en realidad se trata de un juego doble y, y llevar agua, como decía recién, para su molino. Hay un poema que yo siempre me gusta citar, que era de Roque Dalton,
No recuerdo el poema en sí, pero más o menos decía, él hablaba de los fascistas y decía, ten en cuenta que el fascista más bueno también es un fascista. Yo creo que a nosotros, por lo menos en Argentina, nos pasa eso. Aún el político más bueno es político. Y entonces hay que mirarlo dos veces antes de por lo menos charlar con él, ¿no? Para Daniel Frini, Lamentablemente se ha degradado muchísimo la política eh, y la han llevado a un terreno, por supuesto, vuelvo a decir, esto no es generalizar, hay de todo un poco, pero no estoy de acuerdo con la forma de hacer política que ha venido a caer en nuestras tierras, ¿no? para Daniel Frini, ¿qué significa la literatura? En realidad la literatura para mí fue mi cable a tierra, mi salvadora. Lo comentaba recién, estaba pasando por una situación de salud, de trabajo muy complicada que tuvo que ver con la crisis a la que nos llevaron los políticos aquí en Argentina, la crisis del 2001. Fue sumamente complicada y la literatura vino a salvarme, vino a darme ese espacio que yo necesitaba para tener mis momentos de, digámoslo, entrecomillados, de libertad y de distracción respecto de lo que eran los problemas cotidianos. Conocí mucha y muy buena gente en la literatura, eh, gente muy abierta, gente muy dada a compartir, gente absolutamente desinteresada, donde la colaboración con el otro no pasaba por el dinero, no pasaba por, eh, no sé, por cuestiones que tuvieran que ver con alguna forma de retribución, sino exclusivamente por el hecho de disfrutar de la literatura. Nosotros tenemos una serie de literatura, perdón, una serie de reuniones, de encuentros, que ahora la estamos haciendo, por supuesto, de manera virtual, con estas nuevas tecnologías de Zoom y demás, pero siempre decimos que reunirnos para hablar de literatura es casi, casi como una celebración, eh, como ir a un templo, por Dios no quiero comparar de ninguna manera, pero sí esta cuestión de darnos un lugar para juntarnos a hablar de literatura. Y esto me dio muchísimos y muy buenos amigos con los cuales compartimos casi semanalmente. Así que, de hecho, para mí es, no sé, lo mejor que me ha venido a pasar en los últimos tiempos, ¿no? Daniel, cuando uno habla de literatura, creo que podría hablar toda la noche, incluso días o Por semanas, supuesto. ¿no? Como lo hace con los libros, al escribir, de esa forma. Daniel, me Eh, gustaría, eh, de hecho, te digo que estoy tratando de contenerme, pero yo hablaría, ¿eh? no, está muy bien, ¿no? Creo que para los amigos que se unen a la transmisión, siempre es importante poder recibir algunos consejos de personas que ya tenemos tiempo escribiendo. Y bueno, muchísimas gracias, Daniel. Sería genial poder seguir conversando de Por muchas cosas, supuesto, por supuesto. Y habrá otra por supuesto. oportunidad, ¿no? Para compartir más cosas. Me A gustaría, tu pregu- disposición. me gustaría preguntarte, esta es una pregunta ya que a manera de bastante curiosidad, porque a un escritor que me gustaría conocer, por supuesto me hubiera gustado conocer a muchos otros que ya no están aquí en vida, nos quedan sus libros, Enrique Sims. Eh, ¿Has Ujú. tenido la oportunidad de conversar con No, no él? tuve la oportunidad de conocerlo de manera personal. Sí, obviamente he leído algunos textos y demás, pero no, no de manera personal. A Rodolfo Eh, Foucault. bueno, me pasó lo mismo, obviamente. Hay un cierto Olimpo de escritores que todos quisiéramos conocer, eh, eh, pero no he tenido. Sí he conocido a otros, por ejemplo, a Mempo Giardinelli, he participado en algunas charlas que él ha dado. Eh, a, um, hay varios escritores que podría citar, Ana María Yúa,
Bueno, Raúl Brasca en microficción sí somos, no diría que soy amigo, pero puedo decir que él me brindó su amistad. Es como un maestro para todos nosotros. Bueno, y hay infinidad, no se me vienen a la mente, pero en microficción sí he conocido a muchos. Ahí sí he tenido la suerte porque he participado en varios, bueno, desde seminarios, reuniones, encuentros, convenciones, he estado en la Feria del Libro y ahí he conocido a varios en lo que es microficción. En otros ambientes, cuando digo ambientes me refiero, por ejemplo, a novela, cuento, poesía. He conocido a algunos, pero no he tenido trato con ellos. Vuelvo a decir, aquí es bastante complicado esto de moverse en Buenos Aires, ¿no? Entonces se hacen un montón de encuentros, de charlas, conferencias. Hay uno que sí he conocido, que es un dramaturgo bastante importante hoy, que es Mauricio Cartum. Tiene varias obras, bueno, no en este momento, evidentemente, por la cuestión de la pandemia y demás, pero varias obras en cartel. Y es un dramaturgo de primerísimo nivel y sí he tenido oportunidad de conocerlo, asistir a charlas que él ha brindado. Eh, Como decías antes, el movimiento literario en Argentina siempre ha sido, gracias a Dios, un movimiento bastante amplio eh, y bastante reconocido. Yo admiro literatura también, admiro escritores chilenos, peruanos, por supuesto. Eh, Ustedes tienen un premio Nobel, nosotros no. Eh, pero estoy muy eh, orgulloso de pertenecer desde mi muy modestísimo lugar allá en el fondo del tarro a la corriente literaria argentina, ¿no? Y por supuesto a la corriente literaria hispanoamericana, que me parece que tenemos problemas sumamente comunes todos, desde aquí hasta México, desde el sur hasta el norte, y son problemas que eh, intentamos solucionar desde una mirada que tiene que ver con la posibilidad de lo que nosotros podemos aportar, ¿no? En mi caso, desde la ficción, ya sea en cuentos o en microficciones, desde la poesía. Eh, Ahora se me ha dado por escribir haikus, por ejemplo, que he encontrado, me he encontrado con un mundo, no es que desconociera la existencia de los haikus, ni mucho menos, pero me he encontrado con un mundo completamente nuevo y fantástico, y tiene que ver con esta cuestión de escribir, está muy relacionado con la microficción, de hecho, ¿no? Y el tipo de poemas, y bueno, ha sido algo que me ha traído muchas satisfacciones, ¿no? Muy contento, Daniel, de conversar contigo. Lo mismo, Bueno, acá nos quedamos con un comentario de Beto Benza, justamente tu editor en Perú, en Lima, exactamente, sí. que dice, siempre es un Abrazo lujo grande, escuchar, Beto. siempre es un lujo escuchar a Daniel Frini. Abrazos. Un abrazo grande, Beto. Y bueno, un abrazo también para ti, Daniel. El tiempo apremia. Creo que hay muchísimas cosas por hacer, más bien Sí, agradecerte, claro, por supuesto. agradecerte por tu tiempo, por conversar conmigo y bueno, que te conozcan también otros amigos lectores, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Porque creo que a través de las redes llegamos a todo el mundo. Daniel, ¿algún mensaje que quisieras brindarle a todo el público, a aquellos amigos que no conocen tu obra, pero que tal vez pudieran acercarse a tus libros, ¿no? Que yo, dicho sea de paso, pienso que la microficción, al igual que la poesía, son dos géneros de la literatura potentes, precisos, y que creo que donde se utiliza bastante esto, ¿no? El cerebro. Sí, así es. Sí, sí, yo creo que sí. Creo que sí. Bueno, más que nada invitarlos no tanto a leerme, sino a escribir. Creo que el potencial que tenemos todos para, por
ahí puede sonar un poco muy limitado, a expresarse artísticamente. Quien vaya por la literatura, que lo haga con literatura, quien vaya por las escultura, la escultura, las artes visuales o lo que fuera, o la música, evidentemente, hacerlo, animarse y hacerlo, y animarse a compartir con otros. Yo creo que desde el que escribe un diario privado hasta el más encumbrado, todos quienes agarramos en algún momento una virome y ponemos a garabatear sobre un papel, somos escritores. Después pasará por cada uno si tiene ganas de dar a conocer lo que escribe o no, pero sí ponerse a escribir y por supuesto leer, 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 leer y volver a leer. Hay extraordinarios autores, eh, extraordinarios escritores en Internet, en Facebook se encuentran, pero a montones, muy buenos y de un nivel, de una clase literaria suprema. Creo que por ahí pasa la literatura hoy en día, no por las grandes editoriales. No es que no me gustaría que una gran editorial me publicase, simplemente que creo que lo mejor que he leído lo he leído en Facebook, en Instagram, en Twitter, y estoy muy gratamente sorprendido por eso. Entonces, invitarlos a todos a que busquen, que lean y que escriban. Si arriba quieren leer mis libros, bueno, mucho mejor, por supuesto. Pero sí esto, que lean, que participen, que escriban, que manden a concursos, porque es una muy buena forma de darse a conocer y de saber dónde uno está parado con su literatura. Es una situación bastante, bastante interesante. Muchísimas Y gracias, Daniel. un momento muy interesante. Muchísimas gracias, Daniel, por sabios consejos, por contarnos un poco de ti. Y bueno, a los amigos que quisieran comprar tus libros, por ejemplo, aquí en Perú, lo pueden encontrar con la editorial Micrópolis, ¿cierto? Micrópolis, sí, claro, por supuesto. Y Editorial Micrópolis. con el amigo Beto Benza, que muchos aquí sí lo Alberto conocen, Benza, sí. Alberto Benza, que está en el Facebook como Beto Benza. Ahí dejamos, en el video vamos a dejar su Facebook, ¿no? Para que lo puedan seguir, justamente Perfecto. ahí lo mostramos, ahí está, Beto Benza. Y nos quedamos con ese comentario. Siempre es un lujo escuchar a Daniel Frini. Y creo que sí, tiene mucha razón, Beto. Desde el momento de conversar contigo, Daniel, se siente esa amistad, ¿no? Que creo que en la literatura todos somos amigos, ¿no? Y es algo muy bueno compartir experiencias de diversos lugares. Muchísimas gracias nuevamente, Daniel. Las gracias te las doy yo por esta comunicación, esta posibilidad de hablar contigo, por volver a conectarme con Perú, que es algo que, como te dije al principio, que amo. Y bueno, muchísimas gracias por todo y por esta oportunidad. Gracias nuevamente, y a los amigos que deseen también participar, comprar los libros de Daniel Frini, pueden hacerlo con Beto Benza acá en Lima, Perú. Y en Argentina, ¿dónde encontramos tus libros, Daniel? Bueno, en mi Facebook está por ahí dando vuelta, es Daniel Frini, o Daniel Frini Escritor, que sería mi fanpage. Ahí están disponibles para lectura. Perfecto. A seguir entonces a Daniel Frini en su página de Facebook, ¿no? Lo encuentra como Daniel Frini Escritor, ya lo dijo, y también lo pueden encontrar en su Facebook personal como Daniel Frini, que siempre estará atento a que los amigos lectores puedan descubrir a un nuevo autor y, por qué no, también sumergirse en este mundo de la microficción. Un fuerte abrazo, Daniel, desde aquí, desde Lima, Perú. Abrazo grande, abrazo grande. También a los amigos que deseen compartir literatura, los invitamos a que se puedan suscribir a mi canal también de YouTube, donde próximamente espero hacerte una entrevista y tenerla en el canal, Daniel. Pero como no, a tu disposición. Abrazo grande y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo, Daniel. Cuídate mucho. Un abrazo.